Malaquías 1, por favor. Vamos a leer solamente del versículo 6 al versículo 9. Vamos a leer todos juntos. Es una bendición estar aquí. El sábado van a revelar. Saben que voy a ser abuelo, ¿verdad? ¿Sí sabían eso? Voy a ser abuelo. No sabían ustedes, voy a ser abuelo. Bueno, vamos a ser abuelos, ¿verdad? Perdóname. Sábado el domingo, después del servicio en la mañana en Temécula, van a revelar el sexo. Yo estoy orando que sea varón, pero bueno, lo que venga es bueno. No, no es cierto, ¿verdad? Pero yo creo que es niña. Algunos creen que es niña, ¿verdad? Entonces, pero ya voy a ser abuelo con mi esposa y es emocionante, ¿verdad? Ayer estábamos hablando con nuestro hijo de que es grato cuando uno dice, papá, voy a ser papá y ahora vas a ser abuelo, ¿verdad? Increíble. Dios es bueno, ¿verdad? Malaquías 1, ahora sí, hermanos, 1:6 al 9. ¿Qué les parece si leemos todos juntos, desde el versículo 6 hasta el versículo 9, estos 4 versículos? Todos juntos, por favor. Dice así: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, y cuando ofrecéis el animal ciego al sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podréis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Quiero que piense, por favor, durante los siguientes minutos, cómo Dios habla con su pueblo, cómo dice que amó a Jacob y aborreció a Esaú. Cómo dice la palabra de Dios que constantemente a través del libro de Malaquías hubo reprensiones directas al pueblo de Israel por el espíritu, por la actitud que tenían. Y quiero que piensen en cómo le dice en el versículo 8, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo dice, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Y mira lo que declara Dios aquí: preséntaselo a tu príncipe, preséntaselo a tu príncipe. Yo quiero hablarles de eso el día de hoy. Presénteselo a su príncipe. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por esta oportunidad de reunirnos en tu nombre, Señor. Yo no tomo a poco cada vez que abro tu palabra y me permites predicarla, Señor. Ruego que me des gracia, que me des sabiduría, que me des la presencia de tu Espíritu Santo mientras me permites ministrar con tu palabra a tu pueblo, Señor. Yo necesito de ti. Y ruego que mientras me permites predicar tu palabra, hables a tu pueblo con tu palabra. Háblanos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, por favor. Pueden sentarse. El libro de Malaquías, como bien sabemos, es un libro, hermanos, que se conoce como la conexión entre el periodo intertestamental, entre el libro de Malaquías y los evangelios. Antes de que Dios dejara de hablar a su pueblo por más de 400 años, antes de que se levantara Juan el Bautista, una de las cosas más interesantes que vemos hacia el pueblo de Israel es exactamente, hermanos, constantes acusaciones y declaraciones de parte de Dios hacia el pueblo de Israel, pero comienza directamente dirigiéndose a los sacerdotes. Dios se toma el tiempo para hablarle al pueblo de Israel, pero comienza haciéndolo principalmente con sus líderes, con los sacerdotes. El libro de Malaquías es bien conocido como parte de los libros que se conocen como los profetas menores, no por la cantidad del contenido. Yo siempre he creído que profeta es profeta en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Sino por el contenido corto de los sermones que daban hacia el pueblo de Israel. Pero el tiempo en el que Dios le escribió al pueblo de Israel, comenzando con los profetas,
tenía que ver específicamente con el ambiente o la condición espiritual, hermanos, en la que tanto el sacerdocio y tanto el pueblo de Israel estaban viviendo en tiempos duros y difíciles. Si puso atención a lo que leyó conmigo el día de hoy, hermanos, cómo comienza diciendo que el hijo honra al padre y el siervo a su señor, y dice: si ustedes me llaman a mí padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, dice, ¿dónde está mi temor? Una de las grandes declaraciones que nosotros encontramos en este libro de Malaquías son esta serie de preguntas que comúnmente nosotros llamamos preguntas retóricas. Quiere decir que no necesitan respuesta, porque la misma pregunta genera la respuesta, el contenido de la pregunta. Pero aquí encontramos, hermanos, que los sacerdotes y el pueblo de Israel se habían corrompido, hermanos, todos juntamente, y entre el periodo en que el pueblo de Israel regresó de la cautividad al periodo en el que nosotros conocemos como el libro de Malaquías, históricamente algunos escritores dicen que fue el año 516 antes de Cristo. Algo que llama mi atención, hermanos, es que el pueblo de Israel, cuando regresó en la repatriación de la cautividad de Babilonia a la tierra de Israel, fue en los años 400 también antes de Cristo. Quiere decir que no pasaron ni 100 años entre el hecho de que Dios había castigado y reprendido al pueblo de Israel por 70 años de cautividad que el profeta Jeremías había anunciado, y 100 años pasaron para olvidarse de las bondades y fidelidad con la cual Dios permitió que el pueblo de Israel regresara y tomara una vez más la tierra que Dios les había prometido al pueblo de Israel. El pueblo de Israel pasaron 100 años y se olvidaron de la bondad de Dios, la fidelidad con la cual Dios les había demostrado que podía regresarlos a la repatriación y reconquista de la tierra prometida. Y en esta sección que nosotros acabamos de leer el día de hoy, principalmente, hermanos, es una reprensión al sacerdocio, hermanos, por la clase de sacrificios que como líderes espirituales estaban permitiendo de parte del pueblo de Israel, hermanos, presentándolo como ofrendas ante el Señor. Noten el versículo 2 del capítulo 1 que dice: yo os he amado, dice Jehová. Y mire lo que dijeron los hijos de Israel. Y dijisteis: ¿en qué nos amaste? ¿En qué nos amaste? Dios todavía, hermanos, antes de comenzar una reprensión con el pueblo de Israel y hacia el sacerdocio, hermanos, la primera cosa de la cual Dios le habla al pueblo de Israel, hermanos, es de su amor, de su amor. Si hay algo que nos debería de motivar a cambiar, hermanos, es el amor de Dios en nuestra vida, ¿sí o no? Si hay algo que nos debería de motivar, hermanos, a ser fieles al Señor, es el amor que tenemos a la obra derramada de Dios en nuestras vidas. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, dice Romanos capítulo 5, versículo 5, y por lo cual clamamos: Abba Padre. Pero ese amor, gran amor de Dios, que es incondicional de parte de Dios, que Dios le estaba dando al pueblo de Israel, no exime al pueblo de Israel, hermanos, de la culpa y de la reprensión que está por comenzar en los próximos versículos. Primero le dice: yo los he amado. Quiero que sepan que aún a pesar de todo lo que ustedes han hecho y han reflejado en sus vidas, les amo, y les amo con un amor inalterable, con un amor que no sube y baja, con un amor que no cambia, con un amor que trasciende a las edades y los tiempos, ¿sí o no, hermanos? Pero ahora, hermanos, Malaquías, después de decirles que está en el punto donde Dios refleja que los ha amado, viene una fuerte declaración del pueblo de Israel, donde definitivamente la respuesta a la declaración de Dios de amor simplemente fue, hermanos, un reflejo de la actitud con la cual el pueblo de Israel ya se encontraba 100 años después de la cautividad. Dices que nos amas, pero ¿en qué nos amas? ¿Cómo es que nos amas a nosotros? Y la Biblia nos dice, hermanos, que esta declaración, hermanos, que comienza ahora en el versículo 6 que nosotros acabamos de leer, hermanos, Malaquías, el profeta de Dios, pronuncia
esta fuerte declaración, hermanos, que nosotros acabamos de leer, principalmente comenzando con los sacerdotes, quienes eran los líderes espirituales, hermanos, los que tenían la obligación de enseñar al pueblo de Israel, hermanos, la clase de sacrificios que el pueblo de Israel debería de presentar delante de Jehová, hermanos, acorde a los famosos tiempos del día de la expiación en Levítico capítulo 16. Y obviamente, hermanos, Dios siempre, hermanos, estuvo a la espera de lo mejor, ¿no es la verdad, hermanos? Dios siempre, hermanos, estaba esperando, hermanos, que se presentara el primogénito. Dios siempre estaba esperando, hermanos, que se le diera lo mejor al Dios del cielo. Pero no solamente, hermanos, estaban menospreciando su nombre y el temor de Dios, sino que en el versículo 7 se nos dice que en la mesa de Jehová, hermanos, estaban presentando en su altar pan inmundo. Pan inmundo. Quiere decir que entre todas las ofrendas, todos esos sacrificios, toda esa clase de presentaciones que estaban dando delante de Dios, todo lo que estaban trayendo, hermanos, era menospreciable ante los ojos del Señor, lleno de impurezas, ante los mandatos ceremoniales que Dios había ya constituido en el libro de Levítico. Noten el versículo 13, por favor, del mismo capítulo, que dice: habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, mire, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y noten lo que dice, no solamente estaban trayendo lo cojo, lo perriquebrado, no solamente estaban trayendo pan inmundo, pero se nos dice aquí, hermanos, que estaban literalmente trayendo lo hurtado, lo cojo, lo enfermo y presentándolo como ofrenda. Y mire la pregunta de parte de Dios, otra pregunta retórica: ¿aceptaré yo eso de vuestra mano, dice Jehová? La respuesta es no, hermanos. La respuesta es no, porque se nos olvida, hermanos, que servimos a un Dios que merece lo mejor de nosotros, ¿no es la verdad? Que merece, hermanos, que nosotros cuando nos presentamos ante Él, hermanos, nos presentemos literalmente, hermanos, con lo mejor de nuestras vidas delante del que un día se dio por nosotros en la cruz del Calvario. Pero si usted puede notar el día de hoy, hermanos, las palabras que constantemente pareciera ser que salían unánimemente del pueblo de Israel, hermanos, era de fastidio. Miren las palabras del versículo 13. Oh, qué fastidio, qué fastidio. Es como aquel niño, hermanos, que uno le manda literalmente recoger su cuarto después de 2, 3 y 4. Jamás debería de haber 3 y 4 ocasiones en las cuales se le pide al chico, ¿verdad, hermanos?, que recoja su cuarto. Pero ¿cuántas veces como padres no escuchamos esta declaración? Qué fastidio recogerlo, qué fastidio hacerlo, molesto por la forma en la cual se le pidió ciertas disciplinas a nuestros hijos y tuvimos que ejercer disciplina. Exactamente lo mismo estaba sucediendo con el pueblo de Israel. Dios estaba reprendiendo, hermanos, y el pueblo de Israel estaba diciendo, hermanos, qué fastidio. Ahora, con eso en mente, quiero recordarles, hermanos, que el pueblo de Israel tenía prohibido rotundamente, hermanos, tanto traer sacrificios y panes inmundos delante del Señor. Escucha lo que dice nada más en el libro de Levítico, capítulo 22, versículo 20. Las palabras que se utilizan en el libro de Levítico son estas cuando dice: ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Levítico 22, 20, versículo 21. Mire, asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Ciego, perriquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso, roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, dice, ni de ellos pondréis en ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Buey o carnero que tenga de más o de menos podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto. Versículo 24 dice, Levíticos 22, dice: no ofreceréis a Jehová animal con testículos heridos o magullados, rasgados o cortados, ni en vuestra tierra lo ofreceréis, ni de mano de extranjeros, dice aquí. Tomarás estos animales para ofrecerlo como el pan de vuestro Dios, porque su corrupción está en ellos. Hay en ellos defecto, dice, no se aceptarán. Entonces, como nosotros podemos ver el día de hoy, hermanos, ni de los propios extranjeros se nos dice que era permitido que trajeran ni ofrendas ni panes inmundos delante del Señor, porque Dios con claridad declaró, hermanos, que no
aceptaría ese tipo de ofrenda. Deuteronomio 15:21 dice estas declaraciones en Deuteronomio 15:21, cuando dice estas palabras: y si hubiera el defecto, mire, si fuere ciego o cojo o hubiera en cualquier falta, dice, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios. Quiero que piensen por favor en lo que está diciendo constantemente, hermanos, durante el libro de Levítico y en el libro de Deuteronomio, que es una recapitulación de la ley. No puedes traer ese tipo de ofrendas delante del Señor. Lo que debes traer delante del Señor es lo excelente, lo agradable ante los ojos del Señor. Entonces, habiendo dicho todo esto, hermanos, les puedo decir que cuando nosotros volvemos al libro de Malaquías y vemos esta serie de reclamos de parte del Dios del cielo hacia el pueblo de Israel, hermanos, literalmente, hermanos, el pueblo de Israel estaba tan ausente de la ley y de los mandatos de Dios, hermanos, que la Biblia nos dice, hermanos, que estaban presentándole lo dañado, lo cojo, lo quebrado y pan inmundo en la mesa de Jehová, hermanos, cuando Dios jamás lo iba a aceptar de sus manos. Algo que a mí me sorprende, hermanos, como estudiante de la Biblia, hermanos, es el cuestionamiento, hermanos, que estaba lleno de palabras contundentes hacia el pueblo de Israel. Pero no solamente el cuestionamiento, hermanos, sino la hipocresía con la que el pueblo de Israel estaba respondiéndole al Dios del cielo. Con una actitud soberbia, hermanos amados. Con menosprecio por las cosas sagradas. Noten el versículo 8. Y Malaquías 1, ¿verdad? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, mire la pregunta, ¿no es malo? Por supuesto que era malo, ya lo vimos en Levítico y Deuteronomio, ¿verdad, hermanos? Y luego dice, asimismo cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Y mire lo que dice, preséntalo pues a tu príncipe. Y mire la pregunta que hace aquí, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Sabían la ley, pero la hicieron a un lado. Sabían que estaban incorrectos en la clase de ofrendas que estaban presentando y no les importó. Ni a los propios sacerdotes les importó, hermanos, que los hijos de Israel literalmente estaban mandados a traerle lo que por excelencia merecía el creador del universo, hermanos amados. Pero ahora, para poderlos hacer entender por las respuestas tan agravantes del pueblo de Israel al profeta de Dios que estaba hablando en nombre del Dios del cielo, Dios tuvo que llevarlos a decirles, bueno, está bien, me lo están trayendo a mí ustedes lo que ya no sirve, pero les quiero hacer una pregunta, pueblo de Israel. Básicamente, permítame un poquito tomar las palabras que están en el versículo 8 y usarlas en forma de paráfrasis para hacerle meditar en lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel. Bueno, ya que me estás trayendo a mí esa clase de ofrendas, esa clase de sacrificios, esa clase de pan inmundo, esa clase de ovejas y corderos con perniquebrados y mayugados, con testículos dañados y todo lo demás, ¿por qué no se lo llevas a tu rey y esperas la reacción que tendrás de parte de tu rey en el momento en que se lo presentes? Esa serie de preguntas, hermanos, encontramos en el hecho de que Dios tuvo que hacer esa declaración al pueblo de Israel, hermanos, por lo ausente y la ignorancia que había del pueblo de Israel a la ley de Jehová, hermanos amados. Ahora, Dios le tuvo que decir al pueblo de Israel, ustedes me están trayendo a mí lo que ningún gobernador y lo que ningún príncipe jamás aceptaría de sus manos. Mire cómo Dios los llevó a ese punto, hermanos, de confrontación, diciéndoles, hey, me están trayendo lo que ya no sirve. ¿Por qué no se lo llevan a su rey y esperan la reacción del rey para que ustedes vean y entiendan que están tratando con el que es Jehová de los ejércitos? Y la Biblia nos dice, hermanos, claramente, hermanos, que Dios los llevó al pueblo de Israel sabiendo que el pueblo temía más al rechazo del príncipe, del gobernador, que del Dios del universo, hermanos amados. Piénsenlo conmigo, por favor. Ciertamente las leyes gubernamentales hay que respetarlas. Hay que seguirles y dar a César lo que es del César, pero
dar a Dios lo que es de Dios. Pero piensen conmigo, hermanos amados, ¿cómo podemos tener cierto temor a leyes gubernamentales? Y olvidarnos, hermanos, que cuando tratamos con el Dios del cielo, hermanos, Él debería de recibir lo mejor de nosotros. Él debería de recibir lo mejor de nosotros. Hace 2 semanas llegaron 2 policías a nuestra iglesia, hermanos. Y no iban por mí, no se preocupen, ¿verdad? No iban por mí. Nada más llegaron para pedirnos un salón, para tener una reunión con algunos gente del barrio donde se encuentra nuestra iglesia, para hablar de seguridad y de tantas cosas más. ¿Saben qué fue lo que yo respondí? No. Pastor, ¿por qué respondió de esa manera? Porque usamos lo de Dios para Dios, ¿verdad? Enfrente está una escuela pública. ¿Por qué no fueron a la escuela pública, verdad? Y rechazamos rotundamente diciendo que no. Pero obviamente los pasé a mi oficina, les brindé una agüita y los traté bien. No porque tuviera temor de ellos, sino porque la autoridad que representan, hermanos, definitivamente, hermanos, generan lo que Romanos capítulo 13 claramente nos enseña, que no por eso en vano lleva la espada, ¿verdad? El pueblo de Israel dice, hermanos, aquí, que temía más el rechazo del príncipe o del gobernador que el rechazo de Dios. Tan cegados estaban, tan ausentes del conocimiento de Dios estaban, hermanos, que estaban temiendo más a un hombre que al Dios del cielo. ¿Saben qué es la cosa más triste, hermanos, en la vida cristiana? Temer más a autoridades humanas que al creador del universo en nuestras vidas, al Dios que nos salvó, al Dios que ha sellado nuestras vidas con su Espíritu Santo, al Dios que nos ha dado su palabra, al Dios que nos ha dado su iglesia local, hermanos, al Dios al cual nosotros vamos y anunciamos y les damos las buenas nuevas, hermanos amados. Qué tragedia pensar, hermanos, cómo el sacerdocio y el pueblo de Israel terminaron ofreciéndole al Dios del cielo lo que ya no servía ni siquiera para ellos mismos, hermanos amados. Quiero que piensen conmigo en esto. ¿No hacemos exactamente eso cuando se trata de servir a Dios, hermanos? ¿No hacemos eso exactamente cuando venimos a la iglesia local? ¿No hacemos eso cuando salimos a ganar almas en nuestra vida? ¿No hacemos eso cuando tenemos actividades y a veces uno tiene que ocupar más de la cuenta, díganme si no es verdad, como predicador, anunciando, motivando, impulsando, retando al pueblo de Dios para hacer en ruegos lo que con prontitud el pueblo de Dios debería de hacer por la causa de Cristo Jesús sin presión en la vida cristiana, hermanos amados? Yo me sorprendo de verdad y tenemos un montón de ventajas, beneficios hoy en la actualidad, ¿verdad? Redes sociales, internet, comunicación. Ahora que he llegado allá a pastorear una llamada colectiva y rápido tienen la información los hermanos en minutos, y aún así la gente no responde como debería de responder. ¿Qué es el problema entonces? El problema podría decir que es el mismo que el pueblo de Israel tenía, hermanos. Es un problema de corazón, hermanos amados. Es un problema de actitud con el cual estamos batallando, hermanos amados. La inmediata declaración, hermanos, del pueblo de Israel diciéndole: si pues estás trayéndole lo ciego y lo sacrificado malo ante el Señor, lo cojo, lo enfermo, y tú lo ves como no es malo, entonces ¿por qué no se lo llevas al príncipe? ¿Acaso se agradará de ti, hermanos? Literalmente, hermanos, yo quiero que el día de hoy, hermanos, y viviendo en una sociedad consumista y de este lado donde tenemos la presión del trabajo, tener que la presión de salir adelante, vivimos en una ciudad similar donde hay una economía demandante, no es la verdad, renta, servicios, luz, agua, economía y demás. Bendito sea el Señor, por donde la iglesia se encuentra un apartamento de una habitación, aparta estudio, ¿verdad? $4,000 de renta y todo lo demás, ¿verdad, hermanos? Ahí donde está el sector de la iglesia y está la presión, hermanos, del salir adelante, cumplir con nuestras expectativas, pero terminamos olvidando que Dios no me salvó, hermanos, para enriquecerme solamente. Que Dios no me salvó, hermanos amados, para vivir para mí nada más. Que Dios me salvó, hermanos amados, para en mi vida valorar el hecho de que el Dios del cielo dio todo lo que tenía por usted y por mí para salvarnos, hermanos amados. Y por eso la pregunta de Dios: ¿por qué me traes lo cojo? ¿Por qué me traes lo perniquebrado? ¿Por qué me traes lo enfermo? ¿No es malo? Y mire la respuesta: preséntaselo a tu príncipe. No solamente hacemos esto con nuestra vida, lamentablemente resulta en un desperdicio de vidas y de tiempo en muchos creyentes
tanto como en la iglesia y en la familia, hermanos amados. Una de las áreas donde más literalmente, hermanos, hacemos menosprecio de las cosas del Señor en nuestras vidas es cuando se trata precisamente de nuestro tiempo para la causa del Señor en nuestra vida. En el libro de Santiago, hermanos, el Señor le preguntó en labios de el hermano del Señor Jesucristo, en el libro de Santiago, sin perder el libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 13, dice la Biblia: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Dice, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Dice, toda jactancia semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cuántas veces no hemos tomado este pasaje, hermanos, para hablar de los perdidos? Que la vida es corta, que la vida es como una neblina. Pero nos olvidamos, hermanos, que la vida cristiana, hermanos, uno de los elementos más valiosos y que no prestamos atención en nuestra vida, donde le traemos lo que nos sobra al Señor en nuestra vida y que Dios tuvo que reclamar a los sacerdotes y al pueblo de Israel, hermanos, que bien podría ser un reclamo de Dios a su pueblo, es en este asunto de nuestro tiempo, hermanos amados. ¿Cómo estamos con nuestra vida y con nuestro tiempo? Porque si hay una área donde le ofrecemos lo que nos sobra al Señor en nuestra vida, hermanos, es nuestra vida y nuestro tiempo. Yo recuerdo recién convertido, hermanos, haber llegado a un hombre que se congregaba en nuestra iglesia. Y llegó diciendo, estábamos en la pasión de los primeros días del primer amor, allá por el año 93, cuando llegamos a nuestra iglesia, donde yo fui salvo, en la iglesia bautista fundamental de Guadalajara, y llegamos ganando almas, llegamos involucrándonos en las misiones, llegamos involucrándonos en todos los programas que había en ese tiempo de adolescente, hermanos. Yo recuerdo que siendo un líder, ese hombre de nuestra iglesia un día llegó y nos hizo una palmada en la espalda y dijo, qué bueno que llegaron con ese ímpetu, con esas ganas. Y recuerdo que quedó marcado en mi mente y mi corazón las palabras que dijo este hombre que se congregaba en nuestra iglesia: ya se te pasará. Ya se te pasará. Y yo recuerdo que yo le dije al Señor, yo no sé a qué se refiere este hombre, pero si se me va a pasar como él se le ha pasado, yo no quiero que se me pase a mí, porque si hay algo donde terminamos dándole las obras al Señor en nuestra vida, es cuando se trata de nuestro tiempo. Tenemos tiempo para el trabajo, ¿sí o no? Tenemos tiempo para realizar nuestras labores. Tenemos tiempo, hermanos, bueno, no sé si nada más sucede en Brooklyn, ¿verdad? Pero yo creo que sucede aquí también, ¿verdad? Tenemos tiempo para intentar salir adelante. Pero ¿qué de lo que le damos al Dios del cielo en nuestra vida cuando se trata de nuestro tiempo? Si somos sinceros y honestos el día de hoy, no hacemos esto cuando venimos a la iglesia, hermanos. No hacemos esto cuando se trata de nuestros devocionales. No hacemos esto, hermanos, cuando se trata de hablarles a otros de Cristo Jesús, hermanos. No hacemos esto, hermanos, cuando se trata de invertir nuestras vidas en lo que realmente vale la pena en nuestras vidas. Hermanos, la inmediata declaración que el día de hoy todos deberíamos de pensar es: ¿por qué le damos lo mejor al mundo, hermanos, si no le damos lo mejor al Dios del cielo cuando se trata de nuestra vida y de nuestro tiempo, hermanos amados? Yo he visto a cristianos llegar a la edad de la vejez. Y teníamos así gente en Colombia. Logré mi meta de pensión, logré mi meta de mi casa, logré mi meta de esto y logré mi meta de aquello. Y cuando llegaron a esa edad, hermanos, madura, jamás pudieron hablar de forma productiva en términos de vida espiritual, hermanos amados. En verdad, nuestros sentidos están embotados hoy en día, hermanos. Tanto materialismo, ¿sí o no? Tantos afanes, tantas preocupaciones, tantas declaraciones de que estoy comprometido con esto, comprometido con aquello en términos de tiempo. Y la pregunta es: ¿hasta cuándo vamos a entender que el Dios del cielo merece lo mejor de nuestra vida y de nuestro tiempo en términos de servicio para la gloria de Dios en nuestra vida como cristianos, hermanos?
Cuando yo leo, hermanos, el libro de los Hechos, la gente, hermanos, dice la Biblia que estaba trastornando el mundo entero de su tiempo. Y vendían sus propiedades y estaban dispuestos a dar y a sacrificar. Y escuchábamos la carta de ese misionero. Vamos a tomar al otro, Omar Mejía, ¿verdad? Como misionero recientemente de nuestra iglesia allá en Brooklyn. Desde Ilírico hasta las regiones más allá. Todo lo ha llenado por el evangelio. ¿Qué era la diferencia en la vida de esos cristianos a la nuestra? La forma en la que veían la transformación que Jesús había producido en la vida de ellos, hermanos. ¿Qué le está presentando usted a su príncipe cuando se trata de su tiempo? Otra área donde hacemos exactamente lo mismo en nuestra vida es cuando se trata de nuestra dedicación. Si van conmigo al libro a los Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2, miren lo que dice aquí en el capítulo 12, versículo 1 y 2, por favor. Miren lo que dice aquí. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, mire, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No solamente le damos al Señor, hermanos, en términos de lo que nos sobra al Señor en nuestra vida cuando se trata de nuestra vida y de nuestro tiempo. Pero ¿qué de nuestra dedicación, hermanos amados? Pablo dice, hermanos, que no deberíamos de conformarnos a este siglo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Qué interesante, hermanos, que el término transformación, hermanos, sencillamente significa, en términos en el idioma original, metamorfosis, ¿verdad? Es lo mismo que sufre, hermanos, una oruga cuando pasa de ser oruga a una bella mariposa, ¿verdad, hermanos? Cómo se transforma de ser un gusano asqueroso, menospreciable si usted quiere, ¿verdad, hermanos? Y luego ocurre esa metamorfosis y alas bonitas de colores despampanantes, maravillosas para volar y reflejar parte de la grandeza de Dios. Cada cristiano el día de hoy deberíamos de sufrir una metamorfosis, una transformación en la manera en la cual tenemos un entendimiento de la vida cristiana, de las cosas del Señor, de la causa de Cristo Jesús, de la obra misionera, hermanos, del servir a Dios a través de la iglesia local, hermanos. Parte de la razón del por qué terminamos teniendo una dedicación errónea en nuestras vidas es porque nuestro entendimiento no ha sido transformado por el Señor en nuestra vida. Yo estaba predicando de la familia el día domingo en nuestra iglesia allí en Brooklyn, hermanos, y le estaba diciendo a los hermanos que cuando la Biblia nos dice en el Salmo 20 que él deseaba estar en el santuario de Dios, yo les decía que yo leía una estadística, hermanos, de creyentes que aun cuando mueren ni siquiera quieren que sus cuerpos sean velados en la iglesia, hermanos amados. ¿Qué ha pasado con el cristianismo de hoy, hermanos amados? ¿Nos ha afectado, hermanos, cómo el mundo en inglés ve el cristianismo, hermanos amados? Yo recuerdo recién convertido haber escuchado de una familia que iba. ¿Alguien conoce Guadalajara aquí, hermanos? ¿Alguien conoce un poquito de Guadalajara? Mire, del Salto, Jalisco, a donde está nuestra iglesia, que es a 4 cuadras de la Universidad de Guadalajara, puro centro de la ciudad de Guadalajara. Había una familia que a mí me marcó recién convertido, pastor y hermanos. Se venían caminando desde el Salto, cerca del aeropuerto, hasta nuestra iglesia por 2 horas y media. Llegaban tempranos, llegaban barriendo el frente de la iglesia y se quedaban todo el día en la iglesia sirviendo y apoyando con un espíritu afable y dulce en nuestra iglesia local. ¿Cómo me marcó, hermanos, la dedicación que ellos tenían? ¿Cómo me marcó una ancianita de 75 años de edad, la hermana Manuelita, mi esposa y yo la conocimos, regañona más no poder, enojona increíblemente, hermanos, pero a donde quiera que iba, hermanos, cargaba sus folletos y literalmente compartía el evangelio con cualquier persona que se encontraba por las calles. Hoy en día nuestra dedicación, hermanos, no es más que un asunto de palabras, ¿no es la verdad, hermanos? No es más que un asunto de mera religiosidad muchas veces, y es porque nuestra forma de entender lo que Dios ha realizado a favor de nosotros en nuestra vida, lo vemos con un cierto grado de algo común, natural en nuestra vida, que no nos ha llevado a sacrificar, que no nos ha llevado a dar dedicación a las cosas del Señor en nuestra vida. Y por eso el reclamo de Dios a su pueblo diciendo: ¿por qué me das lo que ya no sirve? ¿Por qué me das lo cojo, lo perniquebrado y pan inmundo en la mesa de Jehová? ¿Por qué no se lo llevas a tu príncipe? Mire, le damos lo que nos sobra en términos de vida y de tiempo. Pero seamos honestos, le damos
poco de nuestra dedicación al Señor en nuestra vida. ¿Saben que mientras yo estaba escuchando la carta del hermano que está ahí ahora del lado no de Turquía, sino donde está esperando, me recordó el día en el que nos despedimos de nuestra iglesia en el año 99 y fuimos por primera vez a Colombia? Hoy en día ya no queremos, ya hablamos de llamamiento y la gente dice, no, que vayan por mí, yo doy. Pero ir yo, dejar mi comodidad, dejar mi cultura, no, imposible. Porque nuestra dedicación a las cosas del Señor, seamos honestos, muchas veces no es más que un asunto meramente de palabras en nuestra vida. Tenemos una vida religiosa, hermanos, pero no una vida comprometida en una buena relación con el Dios del cielo que nos salvó en nuestras vidas. Presénteselo a su príncipe. ¿Acaso se agradará de usted en términos de dedicación? Oh, hermanos, la verdad es que cuando pensamos en lo que el pueblo de Israel hizo, es una clara imagen de lo que nosotros también realizamos como pueblo de Dios en este año 2023 en nuestra vida cristiana. Miren las preguntas. Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Si soy el Padre, ¿dónde está mi honra? ¿Por qué no le presentas a tu príncipe en términos de vida, de tiempo y dedicación al Señor lo que no le darías ni siquiera a un príncipe mundano? Le damos lo que nos sobra al Señor, hermanos, en términos de vida y tiempo y de dedicación. Pero ¿qué de nuestro dinero, hermanos amados? Mire, Malaquías 3:10 dice, trae todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa y probadme. Ahora en esto dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Estoy pastoreando, hermanos, la iglesia más antigua de Estados Unidos en español, bautista fundamental. El año que entra cumple 94 años. Yo ni sabía hasta que llegué a pastorearla, que era la iglesia más antigua hasta donde llega el indio, ¿verdad? Por cierto, ¿verdad? Cuando se pone en las manos de un Dios vivo, ¿verdad? Pero saben, he llegado allá y en cada servicio que nosotros tenemos, tienen una declaración que a mí me encanta. Recibimos las ofrendas de los creyentes en el Señor. No sé si la recuerda, pastor. Recibimos las ofrendas de los creyentes en el Señor y de nadie más, dicen ellos. Suena hasta soberbio. Pero ¿saben que es una buena declaración de que por 93 años han sido autónomos y sustentables en todo el sentido de la palabra como iglesia local, hermanos? Compraron el edificio con dinero latino. Literalmente, aunque la compraron en la época de la Gran Depresión en 1930, fue parte de su declaración diciendo, recibimos las ofrendas de los creyentes en el Señor y de nadie más. ¿Sabe de qué nos habla eso? De compromiso de esa iglesia local en amor al lugar donde ellos se congregan, hermanos amados. Si hay un aspecto en que más nos molesta y nos incomoda cuando se trata de darle al Señor, díganme si no es así, hermanos, que es cuando se trata de dinero, ¿sí o no? Yo sé que no somos pentes ni carismáticos. Yo soy bautista fundamental por convicción, pero si vamos a ser bíblicos y fundamentales, hermanos, tocar el tema del dinero, hermanos, no debería de irritarnos a nosotros. Hermanos, miren, qué interesante, hermanos, que pensemos el día de hoy. ¿Qué le estoy dando al Señor en mi vida? A nosotros no nos molesta pagar la luz, no es la verdad, no nos molesta pagar el gas, no nos molesta pagar nuestros servicios, no nos molesta pagar la renta, no nos molesta pagar el pago de la casa, ¿sí o no, hermanos? No nos molesta pagar los créditos que tenemos, hermanos. Y el gran problema, hermanos, es que cuando venimos a la obra de Dios, le damos lo que nos sobra también, hermanos amados. Y a veces la obra tiene que hacer de todo, para poder mantenerse a flote muchas veces en la causa del Señor. Cuando el pueblo de Dios debería de sustentar la causa de Cristo Jesús. ¿Qué le está presentando usted a su Rey y Señor de su vida? ¿Está dando al menos la 10ª parte de sus ingresos y ofrendas? ¿O actuamos como en el romanismo lo hacíamos, dando solamente limosnas? Saben que cuando yo estaba pastoreando en Colombia, y espero que no se ofenden si algunos colombianos están viendo esto, estábamos por comprar algunos lapiceros. Siempre me ha gustado regalar un lapicero cuando un visitante llega, ¿verdad? Lo aprendí aquí. Yo recuerdo que me fui a comprar unos lapiceros y hasta las monedas nos llevamos esa vez, ¿verdad?
Y cuando fuimos a pagar, hermanos, los lápices, les dicen esferos en Colombia, ¿verdad? A las plumas, lapiceros, plumas, pencil, como usted le quiera decir, ¿verdad? Cuando estábamos pagando, el hombre del dinero, que estaba recibiéndome el dinero, Señor, usted me está entregando de esa iglesia unos billetes falsos. Y qué vergüenza que esos billetes hayan llegado a las ofrendas de la iglesia, escúchenme bien, porque ni siquiera un poco de temor para darle al Señor lo mejor de nuestra vida. ¿Saben, hermanos? ¿Qué le estamos presentando a nuestro Dios con nuestro tiempo, con nuestra vida, con nuestra dedicación y con nuestro dinero al Señor del cielo en nuestras vidas? ¿Saben que no debería de ser difícil, hermanos, en una cultura como esta, hermanos, avanzar lo más que se pueda para comprar un terreno, hermanos amados? Hermanos, miren, dos áreas en las que batallamos siempre, hermanos, es que no queremos en nuestra vida darle lo mejor al Señor en nuestra vida. ¿Cómo recuerdo ese canto cuando nosotros entonábamos ahí entre los jóvenes, da lo mejor al maestro, tu juventud y vigor? Hoy en día cantamos lo opuesto, le damos las obras al maestro y la vejez y las arrugas. Pero no le queremos dar lo mejor al Señor en nuestra vida, hermanos. ¿Qué de nuestros hijos? ¿Qué de nuestro tiempo, hermanos? ¿Qué de nuestro servicio al Señor, hermanos? Tristemente hoy en día tenemos una generación de cristianos que ya no quiere servir al Señor en nuestras vidas, hermanos, que luchamos por comprometernos en las cosas del Señor, hermanos. Miren, a Dios se le sirve con la excelencia, hermanos amados. A Dios se le sirve con el vigor, hermanos. A Dios se le sirve, hermanos, con el todo de nuestras fuerzas. El día de mañana mi esposa y yo estamos cumpliendo 27 años de casados, y desde que nos casamos le hemos querido dar lo mejor al Dios del cielo que nos colocó por gracia en esta obra, hermanos amados, de servir al Señor de señores en nuestra vida. No le des a Dios lo que ya no sirva, hermanos amados. No le des a Dios, hermanos, lo que ya no te cuesta, hermano amado. Dale a Dios, querido hermano, la excelencia de tu vida, de tu tiempo, dedicación, recursos, fuerzas y aún familia, hermanos amados. Mire el versículo 9. Ahora pues orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle? Mire, si hacéis estas cosas, dice Jehová de los ejércitos. Él merece lo mejor, hermanos, de nosotros. Merece lo mejor de nuestras vidas. Y Él debería de recibirlo, porque es el Rey, el Creador del universo. Tenemos un marín, Isaac te llamas, ¿verdad? En nuestra iglesia, que acaba de salir de guardia. Me acompañó a una conferencia en Pensilvania, hermanos, donde estuve predicando en una conferencia de jóvenes. Me estaba diciendo que lo estaban enlistar una vez más para mandarlo a otra parte de Latinoamérica. Y me hizo una pregunta, hermanos, que a mí me sorprendió. 26 años el muchacho, soltero, de origen guatemalteco. Y me dijo estas palabras: pastor, desde que se congregaba antes con el pastor Calvillo, él antes, ¿verdad? Hace muchos años, siendo un joven, vivió hasta con uno de los chicos que están en Helmond, Indiana. Lo interesante de esto es que me dijo: pastor, yo he servido en Medio Oriente, me trajeron por el mundo entero, como me imagino que se lo han llevado algunos aquí. Y en el servicio al ejército me dediqué a quitar vidas. Pastor, ¿cree que el Señor quiere que yo siga haciendo eso? Y que hay un ejército mejor, y es el ejército de Cristo Jesús, donde en vez de quitar vida, vas a dar vida por el poder del evangelio. Se empezó a involucrar en el servicio de ganar almas a nuestra iglesia. Está haciendo rutas, y estoy convencido que muy pronto se irá a preparar para servir al Señor de tiempo completo, porque entendió que debe de darse lo mejor al Rey del universo, hermanos amados. ¿Qué le está dando usted al Señor? Mira las preguntas. Preséntaselo a tu príncipe. Versículo 8. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Al hacer un análisis independientemente cada uno de nosotros, deberíamos de estar diciéndole al Señor: Señor, ¿estás recibiendo lo mejor de mí? ¿Te agrada lo que yo te estoy dando en términos de vida, de tiempo, dedicación, dinero?
y familia? ¿O te estoy dando las sobras, Señor? El Señor, escuchen esto, merece lo mejor. Merece lo mejor. Que nos vayamos con eso en mente. Que Él reciba lo mejor, porque es el Rey del universo. Vamos a orar. Incline su rostro, cierre sus ojos. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Me humilla pensar que muchas veces de mí no has recibido lo mejor. Que has terminado recibiendo lo que el pueblo de Israel le entregó a usted, Señor. Lo cojo y lo perniquebrado y pan inmundo, Señor. Señor, llévanos ahí a ese punto donde vemos que te damos lo mejor a ti, mi Dios. Obra en nuestras vidas, así con rostro inclinado y ojos cerrados. Antes de entregar el lugar al pastor, la primera pregunta que tengo para ustedes es si está 100% seguro o segura si su alma iría a la gloria con Dios. Si usted no está 100% seguro de ir al cielo y quisiera saber cómo puede estar 100% seguro de ir al cielo, solamente quisiéramos ver su mano en alto para orar por usted. Habrá alguien así que dice: pastor, yo no estoy seguro de ir al cielo, pero quisiera estarlo. Ore por mí, por favor. ¿Cuántos podrían decir: pastor, yo no le voy a dar lo que le sobra al Señor, le voy a dar lo mejor? Ore por mí, el Señor me ha hablado a través de su palabra. Hay varios hermanos en el altar, vamos a orar, vamos a orar.